De acuerdo, ¿sí? ¿Ahora se ve bien, Iciar? Se ve bien. Además, hemos empezado a grabar la sesión para la gente que no ha podido participar. De acuerdo. Bueno, pues después de mucha indecisión, este es finalmente el título con el que me quedé y seguramente el más fiel. Por razones que voy a explicar, creo que deberíamos ir un poco a lo más básico, intentar aclarar entre todas y todos pues lo que cualquier persona que trabaje en una universidad pública, y bueno, aquí estamos en el G9, debería saber sobre redes sociales y comunidades para carreras investigadoras resilientes. Por supuesto, lo que vengo a contar lo he aprendido no solo, sino a través de la práctica y con un montón de gente, y por eso os pongo aquí un encuentro que tuvimos en junio de este año. Pues la gente de este máster de Cultura Científica, la persona que está en el centro es Juan Ignacio Pérez Iglesias, a quien mencioné antes, pero también estoy yo, está Joaquín Sevilla y Carlos Briones, ahí desde Marte. Lo que vengo a contar viene sobre todo de la experiencia durante estos últimos 4 años, en la cual esta comunidad de personas que nos queremos formar en cultura científica, pues hemos estado utilizando redes sociales. De hecho, Juan Ignacio, Iñaco, para los que le conocemos aquí de cerca, una de las cosas que me enseñó, nada más empezar en esto de la cultura científica, es que, como él me dijo, nos dedicamos fundamentalmente al agitprop, ¿no? A la agitación y propaganda, ¿no? Sabéis que el término tiene más de 100 años, está relacionado con la actividad revolucionaria y bueno, tiene sus connotaciones, ¿no? Positivas, negativas. Pero Iñaco tiene razón. Esto que hacemos desde las unidades, bueno, desde nuestras redes sociales, cuando se trata de comunicar y de difundir ciencia, es en buena parte activismo, ¿no? Ser activistas del aula, de la biblioteca, del laboratorio, de aquello que hacemos en la universidad. ¿Y por qué? Por esto, al fin y al cabo, no hay profesionales para que se dedican a esto, por supuesto, y menos mal, ¿no? Afortunadamente, cada vez hay más unidades de cultura científica y de la innovación, como en Oviedo, o sus homólogas con variantes en la denominación en todas las demás universidades, centros de investigación, etc. Pero no es suficiente. Os voy a dar una respuesta de filósofo, si queréis, ¿no? Es bueno que haya profesionales, pero no basta, con todo el respeto y todo el cariño, con los profesionales. Ni siquiera con todas las personas que se dedican a la divulgación científica casi ya de manera semiprofesional hoy. ¿Y esto por qué? Bueno, creo que Juan Carlos lo ha dicho al principio. El objetivo de la Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores es visibilizar a la ciencia y no estamos en primera línea en ese escaparate. Y es muy importante que lo estemos porque la ciencia necesita legitimación. Necesita legitimación no solo para nuestros presupuestos y para tener medios, sino incluso porque para que funcione, y esto lo hemos visto, por supuesto, en la pandemia, necesitamos que la gente conozca la ciencia, confíe en la ciencia, esté dispuesta a participar en ensayos clínicos o en una campaña de vacunación. Por lo tanto, es una cuestión crucial la de la legitimación, y conversando con Iñaco y con otros siempre llegamos a la conclusión de que la clave, o una de las claves, es que haya cierto alineamiento entre los valores de la sociedad y los valores de la ciencia. Esto es fácil de decir, pero no es nada fácil de conseguir. Y parece bastante claro que es importante que haya un vector, que es la promoción institucional o corporativa de la ciencia por parte de esos profesionales, pero es necesario también que las personas que hacemos ciencia o que trabajamos en el ámbito académico también lo hagamos. Desde las personas que entran como estudiantes de grado hasta los honoris causa. Todos somos necesarios para visibilizar en el espacio público la ciencia, porque todos hacemos ciencia. Por lo tanto, esa visibilización es el punto de partida, y las redes sociales tienen mucho que decir en esto. Y finalmente, porque
nadie mejor que las personas que estamos inmersos en prácticas científicas, que estamos haciendo una tesis doctoral, vamos a poder contar eso que hacemos y, por lo tanto, lo vamos a valorar y hacer valorar más. Realmente en esto es muy sencillo, pero yo creo que no tiene vuelta de hoja. Si no conseguimos democratizar, extender la comprensión acerca de las prácticas científicas, no vamos a conseguir esa alineación, esa valoración de la ciencia en la sociedad. Bien, esta es la parte más filosófica y enseguida pasamos a cosas más prácticas que seguro estáis esperando escuchar, pero yo no lo puedo evitar porque mi sensación a la hora de hablar a las más de 100 personas que estamos aquí es que seguramente muchos de vosotras y vosotros sabéis de esto, de la práctica real en diferentes redes sociales más que yo. Seguramente utilizáis redes sociales que incluso yo no he utilizado nunca. Pero, y por otra parte, qué sé yo de vuestras tesis doctorales, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, mi impresión es que el problema no es ese. El problema no es que nos falte conocimiento ni sobre lo que queremos comunicar, ni sobre las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Lo que a menudo nos falta es dos cosas, una interna y otra externa, si queréis. Confianza en nuestra capacidad de comunicar y espacios seguros para hacerlo. Como sabéis, las redes sociales son un territorio comanche, a veces muy tóxico, del cual la gente puede salir muy quemada. Y por otra parte, mi impresión es que hay mucha gente que tiene muchas cosas que contar, pero no se atreve, le da vergüenza. De manera que en el punto de partida de nuestras dificultades con las redes sociales hay cosas tan básicas, emociones tan básicas como la vergüenza, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no pensamos que, bueno, me voy a equivocar? ¿Por qué el miedo a equivocarnos, ¿no? ¿Por qué se ha convertido en un terreno tan polémico de las redes sociales? Yo creo que no podía dejar de ponerlo aquí, y también porque, bueno, leyendo un libro de una filósofa contemporánea, Marina Garcés, ella insiste mucho en que la función de la educación es, de manera un tanto provocativa y breve, es igualar a los desiguales. Creo que es así, en efecto, y que a menudo, bueno, hay muchísima diversidad entre lo que sabemos hacer en términos comunicativos, pero una universidad pública debería asegurarse de que todo su personal investigador, todo su profesorado, todo su alumnado también tenga acceso a unas capacidades básicas, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues habrá maravillas, pero centrémonos en lo básico, por lo tanto. En ese punto de partida que nos permita dejar atrás la vergüenza y entrar en ese espacio público, disputado, complicado, que vamos a explorar un poquito hoy. Vamos pues a lo básico. Perdonad el momento de publicidad. Estas son las dos universidades que generamos ese máster de cultura científica, y lo que voy a decir a continuación forma parte de algunos programas formativos que hemos ido desarrollando ahí. Pero antes, dos o tres avisos también generales. Quienes habéis visto este documental, muy recomendable, El dilema de las redes, lo han traducido así, está en Netflix, no os va a sorprender. Yo creo que es algo que todos sabemos y que también tiene que ver con ese miedo, esa precaución que tenemos hacia las redes sociales. Pero antes, aclarar que sea lo que hagamos en la universidad, nuestro trabajo no consiste solo en generar conocimientos si somos investigadores, investigadoras, o adquirirlos si somos estudiantes, o gestionarlo. La tercera función de la universidad, la tercera misión, eso que comenzó, la extensión universitaria, que por cierto comenzó en Oviedo hace ya más de un siglo, ¿no? Con Altamira, y bueno, todos sabéis que, y yo creo que la Universidad de Oviedo hace muy bien en señalarlo. La última vez que estuve en Oviedo vi una placa al respecto, ¿no? La extensión universitaria nació allí, en España. Bueno, pero a menudo la extensión, la comunicación, la difusión es como la prima pobre, ¿no? Detrás siempre de la docencia, de la formación y de la investigación. Todas las personas que formamos parte de la universidad tenemos, y está en nuestros estatutos, la función de difundir el conocimiento, y en una universidad pública más aún.
Muy bien, de acuerdo, pues seamos activistas, ¿no? Seamos propagandistas. Ahora bien, esto no sale gratis. Sabemos que las redes sociales tienen sus peligros y utilizarlas no nos sale gratis. Utilizamos plataformas que están ahí porque hay una serie de inversiones y los accionistas quieren sus dividendos. Por lo tanto, hay que hacerlo con cierta estrategia. Vamos a usar las redes sociales sabiendo que las redes sociales también nos usan a nosotras y a nosotros, que se alimentan de nuestra atención, de nuestra creatividad, de nuestra ambición, de nuestra carrera, de nuestro tiempo. De acuerdo. Vamos a reconocerlo y a partir de ahí pensemos hasta dónde queremos llegar, ¿no? También sabiendo que siempre van a suceder cosas imprevisibles para bien y para mal. Una de las cosas en las que insistimos es que siempre hay que estar un poco preparado para eso, ¿no? Pues, ¿qué pasa si me salta un troll? ¿Qué pasa si me bloquean? Bueno, todo eso hay que anticiparlo. Y la última cosa que quiero mencionar es que esto no empieza después de investigar. La difusión más interesante es la que sigue y se establece de manera paralela a las actividades de formación y de investigación. Antes de empezar a investigar, incluso las redes sociales nos proporcionan, si las usamos de manera inteligente, un montón de maneras de contrastar información y encontrarla. E incluso, y eso nos encaminamos, y de eso quería hablar al final, ¿no? Nos permiten maneras de relacionarnos con otros y de conectar y de compartir problemas que nos pueden ayudar a tirar para adelante. La carrera investigadora es larga, difícil, llena de obstáculos y necesitamos la ayuda de nuestros pares. Y para eso las redes sociales también nos pueden ayudar. Bien, ¿qué red social? ¿Cuántas hay por ahí? Bueno, todos conocemos más de una. Estos son datos bastante recientes, no creo que hayan cambiado demasiado porque son millones de personas lo que aparece ahí. Facebook, casi 3.000 millones de personas con cuentas activas, esto es una barbaridad. Instagram, 1.300 y pico, millones de personas. Y Twitter muy abajo, en la gráfica, casi 400 millones de personas. Bueno, esto es importante conocerlo. Todas las redes sociales no son iguales. Por eso, bueno, cada uno, en esto voy a ser muy liberal y yo creo que cada uno debe usar la que le resulte más cómoda, siempre y cuando tengamos en cuenta a quién nos vamos a encontrar ahí. Si eres alguien que quiere hacer mucha difusión en un determinado sector, ten en cuenta qué red utiliza ese sector. Si nos queremos dirigir a nuestro alumnado de grado, sabemos que en su sector, en su segmento de edad, pues igual Instagram es la red social favorita. Ahora bien, cuando estamos hablando de difundir nuestro trabajo de investigación, a menudo se trata de difundirlo a otros y otras investigadoras, ¿no? En ese sentido, para mí, aunque Twitter no sea la red social más utilizada en términos de número de usuarios en el mundo, para mí sigue teniendo algunos elementos cualitativos que la hacen muy especial. En un libro que Joaquín Sevilla y Juan Ignacio Pérez van a publicar pronto, hablan bastante de esto y dicen algo que yo creo que todos hemos visto durante la pandemia. Twitter, para los que lo usamos, se convirtió en un lugar donde contrastar y compartir información de manera mucho más ágil y transparente que el sistema de revisión por pares y que del sistema de publicaciones. Mediante Twitter se compartían publicaciones ya, pero también preprints y también cosas que aún se estaban discutiendo, ¿no? En ese sentido, el campo, el dinamismo que tiene Twitter, por ejemplo, yo como usuario no lo encuentro en ningún otro lugar y yo sigo siendo principalmente usuario de Twitter. En cualquier caso, aquí hay muchas personas y prefiero que cada una hable desde su experiencia. Hagas lo que hagas, elige la que te resulte más cómoda y utilízala como un terreno de pruebas. Y sobre todo intentando superar ese miedo a equivocarnos, porque todos nos equivocamos muchísimo. De hecho, este es el primer tuit que voy a enseñaros.
Yo he cometido tantos errores que de hecho esta ya no es mi cuenta de Twitter, esta la cerré. Ahora considero que fue incluso un error haberla cerrado, pero bueno, me encontraréis en otra, ¿no? Esto es un tuit mío de hace ya unos añitos, pero lo pongo aquí porque, como veis, no es un tuit, sino que en realidad es un pantallazo de un PowerPoint, porque lo que hice fue una jornada de formación que consistió en enseñar 10 tweets. Se puede dar una charla únicamente utilizando tweets, y lo que hice fue, unas semanas antes de la charla, sencillamente sacar esos tweets y ver cómo mi timeline, cómo la gente a la que me sigue en Twitter, pues reaccionaba, ¿no? Y vi que, por ejemplo, esta diapositiva pues generaba bastante interacción, ¿no? En la cual, por cierto, comparaba el final, bueno, la comunicación de la tesis doctoral, siguiendo a Umberto Eco, por cierto, que acababa de morir en esa época, pues al despiece, ¿no? del cerdo, ¿no? Eso lo decía, por cierto, para contrastarlo con otra posibilidad, y es que a mí me parece más interesante, y que es no esperar al final de la tesis doctoral. Utilizad Twitter para probar, utilizad Twitter para compartir vuestras dificultades. Todo el mundo hace mucho de eso. Twitter es un gran muro de las lamentaciones, donde, vamos, prácticamente comunidades enteras dedicadas y cuentas enteras dedicadas a hablar de las penurias y de las penas de la vida predoctoral. Bueno, pues sobre eso para eso también sirve, por supuesto. Bueno, pues Twitter puede servir para probar ideas, como yo hice en este tweet, que luego se convirtió en un pantallazo a la hora de hacer una exposición. 2 o 3 tweets más, estos ya son recientes, los he tomado esta misma mañana. Hay muchísimo donde elegir, pero bueno, únicamente para señalar algunas cosas, y sé que otras redes sociales utilizan otra terminología, si queréis, pero bueno, luego podemos hablar de eso. Este es un tuit que a mí me parece un buen tuit por algunas razones. Primero, por lo que dice, con lo cual comparto. La idea de que todos tenemos una identidad digital que hay que cuidar, y no se trata tanto de conocimientos, sino de actitudes o valores, ¿no? Pues ayudar a la comunidad, aportar contenido interesante, opinar con respeto. No hay, esto es una opinión muy personal, pero yo no creo que haya que ser bueno en redes sociales no es algo que dependa de tu conocimiento, de todas las posibilidades que te puede dar la red social X. Es algo que tiene que ver más con el estar bien, el saber comunicar, el relacionarse. De eso hablaremos un poquito más. Por eso hoy no voy a hablar tanto de cosas muy técnicas, sino más bien de eso, ¿no? Y creo que eso es de lo que podemos también seguir hablando después. Pero otra cosa interesante es que aquí tenemos a un hombre tuiteando, retuiteando el tuit de una mujer, y lo hace bien, ¿eh? La menciona, Twitter te avisa, pero él por si acaso taguea, etiqueta explícitamente a la persona a la que cita, y a su vez ella, Celia, lo que está haciendo es un tuit en el cual está promoviendo una publicación en un blog. Esto es algo súper básico. Para mí Twitter es fundamentalmente eso, es una manera de difundir artículos, entradas de blog, etcétera. Es la puerta de entrada a un montón, prensa, contenido en audio, contenido en vídeo, etcétera. Twitter es la puerta y el escaparate a todas esas formas de transmisión de contenido multimedia. Y otra cosa que hace Celia bien es, pues por ejemplo, los hashtags, ¿no? Lo que en euskera llamamos traolas, ¿no? Pues una serie de etiquetas que yo uso mucho las etiquetas también porque pues me sirven para agrupar contenidos, crear hilos, etc. Bueno, pues un tuit muy sencillo, pero que ya tiene algunos elementos que yo creo que son recomendables. Otro, bueno, aquí no podía dejar de saludar a la Universidad de Zaragoza, miembro también del G9, porque para mí son un referente, bueno, la gente que está en la universidad y fuera de la universidad en temas de ciencia ciudadana. Hola Maite, si estás por ahí.
Y este también es un tuit reciente en el cual, de nuevo utilizando una etiqueta, pues anuncian pues una serie de eventos, por cierto, que suceden en Twitter. Esto es otra de las maravillas de Twitter. Es posible hacer hoy estamos haciendo un webinar vía Teams, pero es posible hacer un webinar vía tweets en Twitter, desde tu móvil en el autobús, ¿no? Utilizando esas etiquetas y con 2 personas que hagan una moderación adecuada, puede haber cientos de personas participando en esa conversación. Es realmente una de las posibilidades más fascinantes y si no la conocíais, pues seguid ese hashtag, seguid lo que está haciendo esta gente en la fundación y ya veréis. Un tema fascinante el de la ciencia ciudadana y que todavía tiene mucho recorrido. Y finalmente, bueno, pues una comunicadora de bandera, ¿no? Y a menudo sé que aquí hay personas que estáis pensando, porque por ejemplo pues trabajáis en un laboratorio y queréis llevar la cuenta en hacer comunicación más colectiva, ¿no? Más institucional. Pero también hay personas que queréis hablar de vuestra investigación y de vuestra carrera, ¿no? Hay personas en Twitter que son, pues bueno, no sé, todos tenemos nuestras favoritas, ¿no? A mí Clara me parece que lo hace muy bien porque comunica, divulga y utiliza Twitter para dar contenidos, en este caso de matemáticas, pero también lo combina con un toque personal, ¿no? Y todos los que habéis visto, seguís a Clara en redes, pues sabéis que hay un estilo que es inimitable, ¿no? Pero bueno, ella lleva mucho tiempo en eso y ha probado cosas que le han salido bien, que no le han salido tan bien, ¿no? Pero hoy cuando ya vemos a Clara que empieza un tuit diciendo voy a contaros una cosita, ¿eh? Sabemos que se avecina un hilo, que se avecinan sorpresas, en fin. Y bueno, y hay cosas que siempre podemos aprender, ¿no? Bueno, aquí lo que ella está haciendo es pues, también etiquetando a una persona a la que rinde un pequeño homenaje y de paso saca una foto de uno de sus libros, de Clara en este caso. No sé si conocéis además el caso, pero es muy bonito del poder de Twitter, ¿no? Alguien en Twitter se queja porque las galletas de dinosaurio solo están mirando hacia un lado y por lo tanto los dinosaurios no pueden hablarse o pelear o darse besitos. Hace un tuit, se convierte en viral y al año y medio la marca de galletas anuncia que van a empezar a sacar dinosaurios que miran hacia las 2 direcciones, ¿no? Pues una historia de éxito de la cual pues Clara se hace eco en un tuit que por otra parte no tiene más. Esto es un tuit hecho con un móvil, sacándole una foto a un libro de papel. O sea, no se puede ser más sencillo, ¿no? Bien, no voy a poner más ejemplos, podríamos pasarnos toda la tarde enseñando tweets fabulosos. De nuevo, lo que os invito es que si no tenéis una cuenta de Twitter, que os abréis una, aunque solo sea para seleccionar a una serie de personas, hacer una pequeña red y en ese sentido alimentar una timeline de gente interesante. Para eso no hace falta incluso que escribáis nunca nada, ¿eh? Se puede vivir en las redes sociales como mero observador. Pero bueno, perderíamos mucho potencial como para contar cosas. Entonces, bueno, lo que voy a decir ahora a continuación es parte de los contenidos que trabajamos en el máster. Igual la parte más general y teórica, porque claro, a esto se aprende sobre todo haciendo. Y lo que hacemos en el máster es practicar mediante una serie de tareas semanales y su feedback, ¿no? Pero bueno, Ursune Martínez, que es compañera aquí en la Fundación Euskampus y Universidad del País Vasco, tiene algunas cosas que me parece que compartir merece la pena. Así que voy a hacerlo no sin antes recordar lo esencial. Y lo esencial está en esta cita, que de nuevo es de Juan Ignacio Pérez Iglesias. Nuestro trabajo en esto es hacer visible lo invisible. La ciencia es invisible. La ciencia no, incluso después de la pandemia, tenemos que trabajar contracorriente. Y necesitamos hacerla visible, y aquí, pues bueno, no se trata de ponerse prosaico, pero es que si no la hacemos visible, no se va a valorar, y si no se valora, no se va a exigir, y si no se exige, no se va a financiar.
Así que aunque solo sea por este argumento tan prosaico, es importante que hagamos este trabajo, porque nos jugamos pues, nuestra propia credibilidad, legitimación y finalmente financiación. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, esto de las redes sociales es como un viaje. O sea, hay un punto de partida y hay que establecerse un destino. Y para llegar al sitio donde queremos llegar, sea cual sea, habrá que hacer un pequeño análisis de qué herramientas tenemos, qué precio estamos dispuestos a pagar, cuánto le podemos dar en términos de tiempo y por dónde queremos pasar y con quién. Todo esto está bastante estudiado y, por ejemplo, en el mundo de los community manager, pues hay un acrónimo que convenientemente es MARTE y que os voy a presentar a continuación. Pero también os voy a presentar una alternativa o más bien una manera complementaria de mirar a esto mismo. En cualquier caso, si hay dos palabras que me gustaría que recordarais hoy, son estas, MARTE y cerca, dos estrategias complementarias para abordar nuestra estrategia de comunicación científica. Si miramos a Marte, nos fijaremos en las características del objetivo que queremos trazarnos. Un objetivo que sea medible, alcanzable, orientado a resultados, con un marco temporal y lo más específico posible. Y si nos fijamos en algo más cualitativo, ¿no? En cómo es la actividad, desde qué lugar interior, por así decirlo, trabajamos, operamos cuando estamos en redes sociales, esto es más útil y más difícil, me parece, porque no es fácil de cuantificar. Pues voy a hablar de una actividad que sea conectiva, estética, ya os diré en qué consiste eso, reflexiva, constructiva y adaptativa. Vamos primero con lo más fácil y voy a beber un poquito de agua. En esto hay que ser científico y científica también. Lo que no se mide, no se mejora. Por lo tanto, vamos a intentar mirar nuestra actividad, si tenemos una cuenta, de manera científica y ver qué nos sale bien y qué nos sale mal, o qué le sale bien y qué le sale mal al vecino. El objetivo que nos marquemos, cualquiera que sea, por modesto que sea, que sea cuantificable. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo que sea alcanzable, no nos pongamos cosas... en la pandemia muchos hemos aprendido que no vamos a ser youtubers en la vida, ¿verdad? Pongámonos objetivos modestos, que esté, si no tengo acceso en determinado horario a un ordenador, pues igual no voy a poder tuitear en ese horario. Voy a hacerlo desde el laboratorio o desde casa. Pensemos en todo eso y pensemos en qué puedo darle y qué no. ¿De acuerdo? Porque, por supuesto, las redes sociales son adictivas y podemos... y si no llegamos a donde pensábamos que podíamos llegar, pues nos vamos a frustrar bastante. E intentar definir esos resultados concretos que queremos conseguir con las redes sociales. Las redes sociales tampoco son, para mí al menos, un fin en sí mismo. Andamos en redes sociales, nos puede divertir más o menos para ciertas cosas, ¿no? Pues porque quiero encontrar referencias y contactos para mi tesis, porque quiero darme a conocer mi trabajo y que me inviten más, porque quiero seguir a esta gente que he conocido en el congreso, porque quiero que mi laboratorio tenga más visibilidad en un determinado ecosistema, ¿de acuerdo? Pero que define esos resultados. Y defínelo, como se ven en los ejemplos anteriores, con un marco temporal. O sea, cada cuánto tiempo, cada cuántas horas vas a tuitear. No lo dejemos al albur del momento. Y de nuevo, ya esto, aunque sea repetitivo, que el objetivo sea lo más claro, conciso y realista posible. Para eso, una de las dificultades es que a menudo se nos juntan las cosas y acabamos utilizando, esto es lo que a mí me ha pasado más de una vez, ¿no? Utilizando una cuenta institucional de manera personal o la personal de manera institucional. Una manera de resolverlo es crear diferentes cuentas y separar lo personal de lo profesional. Esto no es siempre fácil y a menudo incluso
ni siquiera conviene. Recordad el tuit de Clara que os enseñaba. Hay divulgadoras a las que yo sigo precisamente porque hablan de temas personales. Tal vez aquí, hablando con una compañera, Arantxa me decía que a menudo lo que más nos gusta, lo más interesante es personas científicas que hablan de su trabajo, pero desde el punto de vista personal, ¿no? Por ejemplo, hablando de las dificultades, ¿no? Hablando de su espacio de trabajo. Está hablando de su trabajo también, pero no lo está ciñendo únicamente al paper, ¿no? Y luego está la otra decisión, es acerca de si utilizar esa cuenta personal con tu nombre y apellidos o con un seudónimo. Bueno, aquí también habría mucho que pros y contras. Yo, desde luego, prefiero las cuentas, me inspiran más confianza aquellas que van con nombres y apellidos reales, y eso es lo que yo hago con las mías. Bien, con eso me acerco ya a algo más difícil de medir, y es esa cualidad de la actividad, digamos, difusora en redes, ¿no? Y aquí, pues bueno, pongo el telescopio más que hacia Marte, lo enfoco hacia nosotras y nosotros, ¿no? Giremos el objetivo y mirémonos un poco a nosotras mismas. ¿Qué es lo qué clase de estado mental, ¿no? Bueno, aquí es difícil encontrar un equilibrio porque todo en las redes sociales tiende a que sea una especie de viaje del ego, ¿no? Un ego trip. Y sin embargo, la actividad en redes sociales es intrínsecamente conectiva y relacional. De manera que lo más importante es que no hables solo de ti mismo, ¿no? La cosa no va únicamente de ti. Pero al mismo tiempo tienes que comunicar de manera personal, porque de esa manera se genera un vínculo. Así que es difícil encontrar ese equilibrio. Por otra parte, también ten muy en cuenta que la experiencia que tú tengas como usuario, como receptor, depende de esas personas a las que sigas. Así que hay que seguir y dejar de seguir de manera muy consciente. Hay que limpiar la red a menudo para tener una experiencia lo más generativa posible. Y al mismo tiempo hay que evitar las burbujas de complacencia. Si solo seguimos a gente con la que estamos de acuerdo, o a gente que participe del mismo paradigma científico, o a gente que solo sea de mi área de conocimiento o de mi universidad, va a ser demasiado uniforme y necesitamos a gente que nos obligue a pensar distinto. Por lo tanto, conviene seguir a gente con la que no estás de acuerdo, esos pequeños disruptores que nos van a sacar de la zona de confort cognitivo. La E de estética, bueno, en realidad tiene que ver con los sentidos. La palabra estética, por cierto, en el griego original tiene que ver con eso, con lo perceptivo, con lo sensorial. Y esto es porque la experiencia de las redes sociales es muy visual, pero no tiene por qué serlo solo. Podemos compartir vídeos, podemos compartir podcasts, podemos compartir cosas como qué es lo que se ve por mi ventana, qué canción estoy escuchando, qué es ese pensamiento que no se me va de la cabeza. No lo reduzcamos todo de nuevo a este es el paper que acabo de publicar, ¿de acuerdo? O esta es la pregunta de investigación que quiero responder. Comunica también el espacio, el entorno, la periferia de tu producción científica, incluyendo, pues qué sé yo, animales de compañía, si es necesario. Yo tengo una relación con animales de compañía de científicas a las que admiro, que se alimenta de redes sociales y ya estoy enganchado, ya no lo puedo evitar. Esa científica pues ha sacado a ese animal y haciéndolo bien, yo creo que ayuda mucho a generar una relación personal, ¿no? con esas cuentas. Seguramente el punto más difícil y el más importante, que sea una actividad lo más reflexiva posible. Las redes están pensadas para hacernos interactuar a lo loco. Resistamos ese impulso. Pensémonos 2 veces ese tweet. Escribamos un borrador y dejémoslo enfriar un poco. Prueba el tweet antes con una compañera antes de enviarlo. Intenta publicar contando eso que tú eres, pero también eso que te gustaría ser. Interactuemos desde nuestro mejor yo científico y universitario. Ese que no reacciona a la primera, ese que
intentando también ser pacientes y tolerantes con los errores ajenos. Todo eso tiene que ver con ese título inicial, que es ir más allá del zasca, que es lo que os proponía, porque el gran peligro en las redes sociales es que se conviertan en un espacio de confrontación, de lucha de gallos, del cual la gente sale herida y quemada, ¿no? Pero puede ser algo que no sea así. Puede ser un espacio verdaderamente generativo y colaborativo. Para ello, por lo tanto, intentemos hacer una estrategia, seamos reflexivos y planifiquemos nuestro trabajo y nuestra interacción. Y ya terminando, pues que sea en ese sentido constructiva y que construya sobre aquello, en ese ecosistema de una red social, estamos constantemente recibiendo input de los demás, no lo ignoremos. No hagamos como que se nos acaba de ocurrir algo que acabamos de ver. Seguramente una de las cosas más feas que se pueden hacer. Construyamos nuestro discurso reconociendo el de aquellos que nos han precedido. Citemos, demos gracias, hagamos visible lo invisible. Y eso también significa hacer visible el trabajo de tantas mujeres y hombres que nos han ayudado a estar donde estamos. Y por lo tanto, pues aceptemos también cuando nos toca pues, las críticas cuando lo hacemos, cuando alguien piensa que no lo hemos hecho tan bien. Y esto tiene que ver también con la última recomendación. Esto ya son 2 citas directas de Ushune, ¿no? Que tiene una experiencia larguísima gestionando cuentas en la Cátedra de Cultura Científica y ahí, por supuesto, también algunas veces han tenido que corregir tweets y no pasa nada. Como ella dice, comunicar en redes sociales es una prueba de fondo, es un maratón. Y, por lo tanto, constancia y mucha paciencia. Y por lo tanto también tampoco nos agobiemos, no cerremos la cuenta a la primera o no borremos un tuit porque resulta que nos hemos equivocado con una tilde. No pasa nada, sabemos que en las redes sociales el contenido es efímero, de manera que para bien o para mal los tweets de dentro de 5 minutos van a borrar ese tweet que acabas de enviar. Así que sin miedo, vuelve a escribirlo, pon la tilde donde toque y ya está, con toda tranquilidad, que nuestra conducta sea inteligente y, por lo tanto, adaptativa. Por lo tanto, conectividad, sentido estético, reflexividad, carácter constructivo y adaptación permanente. Sé que esto en realidad es muy general y se podría aplicar también a nuestra propia actividad investigadora, pero es que en el fondo las redes sociales son un ejemplo de nuestro carácter y de nuestra actividad científica y como seres humanos. Por lo tanto, relativicemos las dificultades, el viaje es largo, pero es agradable y además, si es en compañía, mucho mejor. De nuevo, y ya voy terminando, es fundamental tener una comunidad de práctica. Esto se aprende con otra gente, comentando, compartiendo, justo lo que os invito a hacer a continuación. Porque veo que se me está terminando el tiempo, quedan 10 minutos y os quería agradecer, me voy a callar, voy a interrumpir la presentación y me gustaría que tuviéramos 10 minutos para levantar la mano y con la ayuda de nuestras moderadoras Iciar, Miren Bego, pues que compartamos algunas impresiones, ¿no? De lo dicho, creo que me he dejado muchas cosas y especialmente esta parte sobre las comunidades virtuales, pero para mí es clave. Necesitamos tener espacios como este, al fin y al cabo, pues un encuentro anual en el cual hablamos de la visibilización de nuestras carreras investigadoras, pero seguramente, y aquí está mi momento reivindicativo, pues desde el G9 igual tendríamos que plantearnos crear estructuras, contenedores, espacios, rutinas, para que esto sea parte de nuestro trabajo. Saber que tenemos una vez al mes pues, la posibilidad de juntarnos en algún espacio virtual con gente que tiene nuestros mismos intereses. Por ejemplo, para compartir historias y trucos en torno a esto de la comunicación y la divulgación científica. Así que voy a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias y continuamos. Todavía tenemos 10 minutos ya en plenario. Es que ricasco. Bueno, gracias, Antonio, desde la UCC de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias, pero creo que hay más UCCeros por ahí, investigadores. Turno de preguntas. Recogemos el guante, trasladamos al G9 la posibilidad de
hacer algo conjunto en este sentido. Y damos paso a las preguntas. Nadie. Bueno, yo más que una... Hola, buenas tardes. Soy Concha de la Universidad de Zaragoza. No sé si me oye. ¿Sí? Lo primero, agradecer la charla porque a mí me ha encantado. He estado tomando notas, ha estado fenomenal. Pero no es una pregunta, es que siempre me encuentro lo mismo. Es como un día de la marmota, ¿no? Porque yo tengo la sensación cuando intento mantener el Twitter pero fundamentalmente lo que hago a veces es reciclar contenidos, ¿no? o retuitear. Tengo la sensación de que yo necesitaría 7 vidas para poder estar al día en todas las redes sociales. Eso aparte de las cosas que hacemos, de 1000 cosas de casa, de investigación, de tal. O sea, es que ya lo de la divulgación, que ya de por sí es otro extra que a mí me encanta, pero lo de las redes sociales, la sensación que me crea al final es de desánimo, porque es como lo que decías, una carrera inalcanzable. Dices, nunca podré llegar a estar ahí, a dedicar tanto tiempo como creo que se merece para hacerlo bien, ¿no? Y a mí me parece personalmente que es fundamental. Incluso la identidad digital. De vez en cuando, pues te acuerdas, hoy tengo que trasladar en las plataformas todo, tengo que ponerlo bien. Eso de no encontrar tiempo a mí me genera ahí un sentimiento contradictorio, ¿no? De desánimo, y no quiero sucumbir a eso, quiero sobreponerme. Entonces quería saber, pues si nos das ahí, ya nos has dado ideas y tips para poder seguir, ¿no? Pero bueno, que supongo que por lo menos que me digas que es común, ¿no? El que a todo el mundo tiene la sensación de que necesitaríamos vivir 100 años para poder estar al día en todo. Gracias, Concha. Yo también comparto esa sensación. Yo la respuesta la variaría dependiendo de si eres profesional o no de la comunicación y la divulgación científica. Yo entiendo que las personas que trabajáis en una UCC tenéis que trabajar con un grado de sistematización, o las personas que sois community manager de un laboratorio, de una cuenta, de una universidad, y con unos protocolos para garantizar pues, algunos criterios básicos, ¿no? Pues, qué sé yo, difundir todas las áreas de conocimiento por igual, etcétera, de manera que seáis fieles a la marca de la casa, ¿no? Y en ese sentido, la tarea es como más... Y no es mi caso. Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco, no. Yo vale. Soy usuaria, o sea, soy miembro de la comunidad universitaria, soy profesora, pero eso, de decir, bueno, por lo menos intentar hacerlo y tener la sensación de que lo poco que hagas, lo hagas bien, pero es como nunca es suficiente. A lo mejor es que ya siempre es Marte, ¿no? Nunca me había planteado lo de cerca, pero bueno. Sí, yo creo que estoy en ese viaje. Yo conozco, sé que esta clase de estrategia, por ejemplo, una UCC yo creo que tiene que funcionar mirando a Marte, cuantificando mucho su trabajo, pero pues Concha, tú y yo, como personal universitario, yo ahí creo que más bien tendríamos que mirar cerca y un poco dejarnos llevar y sin complejos ni culpabilidad, pues sencillamente compartir un poco lo que hacemos, el día a día. Yo, por ejemplo, ahora cada vez tuiteo más sobre clases, sobre ideas para innovar en clase, probar, y en ese sentido que la propia práctica sea nuestra formación. Yo creo que nunca ningún curso nos va a dar más que eso, y para mí el curso es más bien una manera de ponernos en ese pie de igualdad, en ese punto de partida básico, en el cual ya perdemos esa vergüenza y empezamos ya a interactuar. De hecho, Raquel, por ejemplo, veo en el chat que preguntaba acerca de cuáles son esas comunidades resilientes. Esa también es una buena pregunta y no tengo aquí a mano ninguna referencia a la que enviaros, porque ahí mi inspiración para esto ha sido precisamente lo que todos hemos vivido durante la pandemia, por supuesto, que se generaron de manera bastante espontánea un montón de grupos, ¿no? El espacio que yo conozco fue un espacio autoorganizado en el cual al final había un documento en Google en el cual la gente se apuntaba y unas personas que se dedicaban a
a mantener el espacio, digamos, es decir, a generar unas sesiones de Zoom de manera regular, pues hacían ese trabajo, ¿no? Y de manera regular, pues cada semana nos juntábamos a hablar de lo que nos estaba pasando y de cómo continuar haciendo nuestro trabajo, pues desde casa. Yo creo que todos hemos vivido esta clase de experiencias, ¿no? Cuando hablo de comunidades virtuales para carreras investigadoras resilientes, estoy hablando de eso. Estoy hablando de generar experiencias regulares de manera online en la cual te encuentras con tus pares. Algo así como una especie de círculo de ayuda mutua. Hola, me llamo Antonio y soy un adicto, o me llamo Antonio y soy un doctorando, me llamo Antonio y estoy bloqueado. Esa es pueden ser 2, pueden ser 20 personas, pueden ser personas de diferentes universidades, yo creo que es bueno que sea así, porque el problema que tenemos es justo nuestra falta de contacto y la propia red social puede servir para eso. Pero, de nuevo, yo creo que no es suficiente. Creo que es necesario tener una especie de grupo de apoyo mutuo. También, por otra parte, no he entrado ahí, pero hay software que te ayuda en eso y, de hecho, hay muchas plataformas que están orientadas hacia investigación y que tienen capas de red social, ¿no? Por ejemplo, Manderley, ¿no? Que son gestores de trabajo bibliográfico, los que trabajamos en humanidades y ciencias sociales. Yo al menos lo conozco, supongo que en otras ramas del conocimiento también se usa. O incluso pues academia.edu, LinkedIn, otras, ¿no? A mí no me parece que son buenas para trabajar, pero no son buenas justo para trabajar ese aspecto más personal de decir, jo, es que tengo una crisis en Twitter, no sé cómo resolverla. Yo creo que todos deberíamos tener ese pequeño retén, ¿no? De gente en la que confiamos y que sabemos que podemos hacer una pequeña reunión en 7 días para hablar de un problema en particular. De nuevo, la carrera investigadora es difícil, las herramientas online nos dan muchísimos recursos, pero hay que equilibrarlo con, digamos, el calor humano de un grupo de personas que te entienden, que te pueden escuchar y que te pueden ayudar. ¿Tenemos alguna pregunta más en el chat? Sí, veo que Leonardo pregunta sobre los... hay muchas taxonomías, ahí se puede... Bueno, ahí están las personas que están en Twitter solo como receptores, pero también están pues, estas personas que solamente son repetidores, ¿no? Bueno, yo creo que es legítimo, sencillamente, dedicarse solo a eso. Desde luego no es para nada lo que te puede dar la vida en Twitter, ¿no? La gracia de Twitter está precisamente en cómo coger algo y situarlo en un marco ligeramente distinto, o cómo retuitear algo pero diciendo esto está bien, pero ¿te has fijado en esto otro? El retuitear es un arte. Yo también retuiteo mucho cuando no tengo tiempo, únicamente como maneras de decir, bueno, me interesa que esto adquiera pues eso, esa dosis infinitesimal de visibilidad adicional que le va a dar mi retweet, pero el trabajo interesante, cualitativo, está en el comentario, en la réplica y en el retweet, digamos, citando, ¿no? También hay la capacidad de... Es verdad que que ahí no te equivocas. Si tú retuiteas, bueno, pues sencillamente ni siquiera estás comprometiéndote con lo que ahí se dice, ¿no? Una última pregunta, si queréis, y damos paso a la siguiente sesión. Hola, buenas tardes. ¿Podría preguntar? No sé si... Sí, por supuesto, yo creo que sí. Vale. Gracias. Nosotros desde Ciudad Real montamos una asociación de divulgación científica y pensamiento crítico porque vimos que muchos grupos científicos nos dedicamos a divulgar por nuestra cuenta y dijimos, ¿por qué no unirnos y hacernos, entre comillas, más fuertes para llegar a más gente? La sensación que nos da es que nosotros usamos las redes sociales, pero sobre todo para promocionar las distintas actividades que hacemos,
pero nos da la sensación, no sé si a los compañeros también que están por aquí, de que llegamos más a personas que están ya interesadas por la ciencia per se que a otras personas de la sociedad que a lo mejor no están tan interesadas, pero realmente quizás es nuestro público para esta divulgación. Entonces, no sé si realmente consideras que las redes sociales debemos hacer otro tipo de promoción de las actividades para llegar a público que realmente es al que realmente queremos llegar, porque a los que les gusta la ciencia, pues sabemos que cualquier actividad que tenga algo científico pues les va a interesar. No sé si comparten esta opinión. Gracias. Sí. Buen punto y enhorabuena por el trabajo de agregación. Este es uno de los problemas que tenemos en la comunidad de cultura científica. A menudo estamos demasiado dispersos y todo lo que sea clusterizar y trabajar en red nos viene bien a todas. Este es uno de los problemas cuando únicamente hablas de ciencia. No es mi problema porque yo vengo de filosofía y entonces pues me interesa todo, ¿no? Y me interesa mucho hibridar la ciencia con la filosofía, las artes, la literatura, la cultura popular. Yo creo que la vía es un poco por ahí. Cuando uno abre una cuenta, obviamente Twitter le pregunta, pues sigue a este, sigue al otro. Bueno, pues no hagamos caso a Twitter y trabajemos en seguir de manera deliberada a gente que nos interesa y, como he dicho antes, con disruptores que nos saquen fuera de nuestra zona, ¿no? E interactuar con esa gente. Una de las cosas más interesantes, claro, no podemos esperar que la gente nos siga si nosotros no nos seguimos. No podemos esperar que la gente nos difunda si nosotros no difundimos. Eso nos obliga también un poco a empezar a contar cosas y enseñar la patita sobre temas que igual no son los nuestros o nuestro foco directo de interés. Pero esa es la manera de interactuar de manera, yo creo que inteligente. No forzándonos a decir cosas en las que no creemos, pero sí, pues, por ejemplo, interactuar con pues, una comunidad de gente de literatura y ver si, por ejemplo, vía ciencia ficción hay un tema en común, ¿no? Buscar esos puntos de contacto. Por ejemplo, es increíble la cantidad de energía y de movimiento que hay en las comunidades de fantasía y ciencia ficción entre gente joven. Pues yo creo que la gente que trabajamos desde cultura científica deberíamos acercarnos ahí e interactuar, ¿no? Y luego, pues bueno, lo que surja, ¿no? Ánimo. Muchas gracias. ¿Alguna última cuestión? Gracias. Mientras tanto, pues os quería agradecer la atención y de nuevo en la presentación estaban mis redes y cualquier cosa podéis escribirme. Mi correo electrónico es antonio.casado@ehu.eus, os lo pongo aquí ahora mismo. Pues gracias, Antonio. Yo creo que de parte de los coordinadores del proyecto, muchas gracias, porque bueno, aunque al final hemos sido 150, había 360 inscritos y eso, bueno, como que asusta igual un poco y os habéis mantenido ahí al pie. Beatriz, si estás por aquí, si no estás apagando algún fuego previo de la noche, estás, ¿no? Bueno, pues bienvenida, compañera, te dejo a los mandos, quito ya el micro y la cámara. Gracias, Antonio. Ha sido muy interesante. Antonio. ¿Verdad que sí? Sí, ha sido muy interesante, de verdad que sí. Tanto para las cuentas institucionales como para las personales, yo creo. Gracias. Seguimos en contacto. Vale, pues voy a compartir pantalla. Vale. Que también tengo unas diapositivas que creo que así es más fácil. Vale. Vale, y a ver cómo consigo ver alguna cara por aquí o algo para ver a alguien. Casi que no, porque somos muchos, Les he pedido que apagaran las cámaras, les he sido todos muy obedientes y entonces las han apagado todas y yo procedo ahora a apagarla. A Beatriz también le vamos a dar las gracias porque, bueno, se ha prestado a dar esta sesión cuando estamos a una semana de la Noche de los Investigadores y es que ya tiene 300 detrás. Te quiero decir que hoy hemos contabilizado para la nota de prensa y en total sois casi 1.200 personas, investigadores e investigadoras, voluntarios, que van a estar la próxima semana a pie de calle y
bueno, es de agradecer que aunque seamos 9 universidades, 353 actividades y casi 1.200 investigadores, bueno, algo estamos movilizando por la divulgación científica. Yo creo que sí. Creo que sí. Estamos sumando. Yo creo que cada año esto va creciendo, lo cual es una buena noticia, ¿no? Sí. Bueno, adelante, compañera. Entonces os comento, bueno, no sé si soy de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Cantabria y me llamo Beatriz y bueno, hoy en esta charla yo lo que quería es, bueno, se titula ¿Cómo divulgar vuestro proyecto europeo en la noche de los investigadores? Y yo lo planteo más bien como un punto de reflexión, ¿no? De que reflexionemos sobre esas actividades que ya tenemos ya en nuestras cabezas, porque si ya el programa ya está creado, ya tenemos inscripciones abiertas y nos queda una semana, pero bueno, hay mucho que reflexionar y yo creo que esta pequeña presentación, esta pequeña charla nos va a hacer un poco eso, reflexionar sobre distintos puntos que creo que pueden ser muy importantes para todos, ¿no? Bueno, pues partimos de este consorcio de G9, lo cual yo lo veo como una oportunidad muy buena y como ha dicho Antonio, al final yo creo que hay que crear estas redes en las que podamos compartir todo este material que vamos creando, estas discusiones de temas que nos afectan y que, bueno, pues en este caso a través de las UCCs creo que podemos servir un poco de vínculo, de que alguna actividad de que se haya creado en la noche en un grupo en una universidad, pues podamos igual compartirla en otras universidades y que al final esto pues vaya creciendo y sea al final un consorcio que trabaja juntos para que la noche sea al final más grande y que lleguemos a nuestro objetivo, ¿no? Bueno, pues este año, es verdad, lo centramos en el Pacto Verde Europeo, en esos temas de sostenibilidad, de medio ambiente, pero bueno, también es verdad que hay otros temas de otras áreas de investigación que bueno, pues también se visibilizan en esta gran noche de ciencia que bueno, cada año vamos sumando investigadores, lo cual es bueno que os suméis al carro y que esto siga creciendo, ¿no? Y bueno, al plantearme esta pequeña presentación, le di muchas vueltas para ver un poco en qué punto estábamos, ¿no? De qué punto partíamos, porque ahora yo veo que estamos a 16 de septiembre, a una semana de la noche, ya está prácticamente todo vendido, ¿no? Tenemos la actividad diseñada, en nuestra cabeza ya está todo, sabemos a qué hora tenemos que estar, dónde, todos los materiales comprados, todo perfecto y parece que ya está todo hecho, ¿no? Y yo creo que ahora en esta última semana tenemos muchas cosas que plantearnos y que podemos mejorar y que podemos ir con una idea clara. Entonces, al plantearme toda esta pequeña charla, yo pensé en las 5 preguntas, las 5 W de una historia, de una nota de prensa, de algo de un documento que tenemos esas diferentes preguntas. Me estoy oyendo la voz un poco por detrás ahora. Esas 5 preguntas, esas 5 W que a nosotros nos sirven para presentar esa información, la información importante que tenemos que decir sobre algo, ¿no? Y un poco quiero comentároslas para que al final, o a medida que yo voy hablando y que os comento esos puntos, podáis ir tomando apuntes, ¿no? Incluso escritos mentales para que darle vueltas a esas actividades que tenemos creadas y que podamos reflexionar juntos, hacer la actividad mejor y un poco ir mejorando en eso, ¿no? En nuestro objetivo y tenerlo pues todo lo más claro que podamos, ¿no? Ir trabajando juntos. Entonces, empiezo con la pregunta del who, del quién, ¿no? Y en este webinar yo imagino que, bueno, erais 150 y pico investigadores e investigadoras de diferentes perfiles, de diferentes áreas, desde catedráticos, imagino, a doctorandos, a estudiantes de alguna carrera, de algún grado, de algún máster que también se unen a explicar esa ciencia en la noche. Entonces, diferentes perfiles de diferentes áreas que cada uno tiene una historia que contar en la noche. Entonces, lo que quiero es que también veamos quiénes somos, qué sabemos de lo nuestro, qué vamos a contar
y ahí un poco enlaza con la siguiente pregunta del qué vamos a contar, ¿no? Podemos saber muchas cosas, pero lo importante es que canalicemos ese conocimiento y veamos qué ideas principales tenemos que contar y qué vamos a transmitir en esa gran noche, ¿no? Puede ser que, no sé, que el catedrático sepa mucho del tema en cuestión, puede que el estudiante del grado de física, que también se ha unido a divulgar en esta gran noche, le haya parecido muy interesante las asignaturas que lleva estudiadas en ese momento y quiera transmitirlo en esta gran noche. Entonces, cada uno yo creo que tiene que ver en qué punto está, qué conocimiento tiene y qué parte de ese conocimiento va a contar, ¿no? Y tenerlo bien claro en este día de la noche los investigadores. Y luego, bueno, otras preguntas que se plantean, el dónde o el cuándo, ¿no? El dónde, bueno, pues hay muchas actividades. Aquí, claro, sois 8, 9 universidades que cada una tiene sus actividades muy diferentes, en diferentes localizaciones, de diferentes tipos, formatos, duraciones, en lo cual eso enriquece muchísimo, que es un poco también lo que yo planteaba en al principio, ¿no? Que podemos aprender, podemos tomar ideas de otras universidades, otros grupos que están haciendo cosas para ir un poco mejorando en las actividades que tenemos y no encasillarnos en algo, ¿no? Sino ir siempre como cambiando. Entonces, bueno, en ese dónde, pues tenemos que plantear, sí, en ese dónde, pues en las plazas de la ciudad, en un laboratorio, en un museo, en diferentes lugares, cuándo tener en cuenta cuándo va a ser ese viernes de la noche los investigadores, cuando hay un montón de actividades, qué duración le hemos puesto, ¿no? Reflexionar la duración que le hemos puesto a la actividad, por qué le hemos puesto esa duración, qué horario empezamos esa actividad, vamos a empezar a las 4, que la gente viene de la siesta y está dormida y cómo tenemos que replantear esa actividad. Entonces, esas cosas sí que tenemos que pensarlas ahora que ya tenemos toda la información metida en el folleto, en la web y que está todo eso difundiéndose, reflexionar sobre esos diferentes puntos para ver cómo lo planteamos en su momento, cuáles eran las razones y cómo vamos a plantearnos ese día 24 o los eventos previos, ¿no? Y todo esto va un poco de la mano de la pregunta clave, ¿no? El por qué, ese de por qué me metí a esto, ¿no? ¿Por qué a una semana de la noche todavía estoy pensando igual en mi actividad? ¿Por qué que tengo encima clases y no puedo? Pensé que esto iba a ser más fácil y no. Pensé que no iba a ser festivo como en la Universidad de Cantabria, que al final lo es. No, pues al final se te presentan una serie de hándicaps que dices, uff, ¿por qué me metí a esto, no? Entonces también reflexionar sobre esas razones que teníamos y que espero que sigamos teniendo de querer participar con esa pasión en la noche de los investigadores, ¿no? Y en base a estas razones, a este porqué que tenemos de la historia, bueno, pues yo os quiero comentar algunas cosas que ya comenté en el webinar que hicimos ya en noviembre, que es un poco comentar el proyecto de CONCISE, de la Universidad de Valencia, que yo lo considero muy interesante porque es un proyecto europeo que trata de averiguar cómo funciona la comunicación científica, cómo los ciudadanos construyen esas creencias sobre diferentes temas científicos, vacunas, cambio climático y otros temas que analizan y cómo se puede mejorar en la comunicación científica, ¿no? Y qué herramientas se pueden o qué se puede cambiar. Y bueno, aparte de esas cosas que os he comentado, que podéis meteros en la web y podéis ver un poco el análisis que hace para los diferentes países y entre ellos, bueno, España, con lo que hace en este estudio, también destaca diferentes incentivos y barreras que encuentra el personal investigador en cuanto a la comunicación científica, ¿no? Y algunas ya las ha señalado Antonio antes, que me han parecido interesantes, pero bueno, creo que entre las razones que ha dado Antonio, algunas que os comenté aquí, creo que cada uno se puede construir o recordar esas razones por las que se une a la noche de los investigadores o a otros eventos de divulgación científica que al final bueno, pues, son interesantes para difundir vuestro trabajo, ¿no? Y algunos de los incentivos que señala para el personal investigador para que participen en la comunicación científica en general es, bueno, pues que lo vean como
los investigadores lo ven como un compromiso social, que la ciudadanía se entere de que lo que está haciendo el personal investigador con ese dinero público para los ciudadanos. Que también, bueno, pues que el personal investigador lo vea como una estrategia para conseguir beneficios, por ejemplo, conexiones con empresas para conseguir beneficios en cuestión de más transferencia de los resultados y más mejores aplicaciones del proyecto que estamos trabajando. Incluso, por ejemplo, en este sentido, me acuerdo de una conversación que tuve hace poco con una investigadora que me comentaba que, oye, Bea, pues ha funcionado no sé qué actividad que hemos hecho porque se han enterado otros grupos de investigación y hemos conectado y hombre, pues ahora hemos empezado una colaboración, ¿no? Bueno, pues esas cosas están bien también oírlas y se ve que funcionan, ¿no? Que salen esas cosas del laboratorio, esa ciencia del laboratorio y ya no solo a la ciudadanía, sino que también a otros grupos de investigación que a veces desconocen incluso de la propia universidad qué se está haciendo, ¿no? Para que aumenten ese tipo de todas las colaboraciones posibles. Y bueno, el último incentivo que aquí señala en este estudio es el parte del que los investigadores lo consideren parte del trabajo, como puede ser pues la docencia o la investigación, bueno, pues que la comunicación científica, la difusión también sea parte de su trabajo diario, ¿no? Y bueno, y también en este pequeño estudio que hacen, también señalan las barreras que se puede encontrar el personal investigador en cuanto a la comunicación científica, que creo que también son muy interesantes de conocer, sobre todo para las UCCs, porque aquí, por ejemplo, en estos puntos señala la ausencia de formación específica en comunicación científica. Creo que es interesante que nos trasladéis a las UCCs esa falta de formación en comunicación científica o esos problemas y dificultades para nosotros, bueno, pues tener constancia de qué problemas hay, trabajar por ello y que se mejoren en cuestión de, bueno, pues la formación en comunicación científica, poder diseñar mejores cursos, saber en qué nos basamos, en qué puntos importantes consideráis para mejorarlo, luchar porque ese reconocimiento de la comunicación científica, de las actividades de divulgación, pues se note y que podamos mejorarlo. Y bueno, y la ausencia de tiempo, pues ahí creo que las UCCs trabajamos muy duro para quitaros tiempo, ¿no? En las gestiones de organización de las cosas, de facilitaros la vida, de ayudaros en todas en todo el diseño de todas las actividades y todos los eventos y creo que, bueno, que está bien que nosotros sepamos qué problemas tenéis en cuestiones de las actividades de divulgación, de todo, para que podamos ir pues ayudándonos, ¿no? Y bueno, pues estas son algunas de las razones que aquí he puesto algunas así más que, bueno, tienen que ver con eso y al final lo importante es contar que merece la pena vuestro trabajo, ¿no? Acercar el personal investigador a los ciudadanos, mejorar entre todos ese reconocimiento del personal investigador y el rol que jugáis en la sociedad, ayudar a animar a los alumnos a estudiar carreras STEM, motivar a la ciudadanía a participar en este tipo de eventos. Estoy segura de que todas las UCCs aquí del G9 organizan multitud de eventos y que es una pena que hay veces que dedicas mucho trabajo y que a veces no llegamos. Entonces creo que la Noche de los Investigadores es un evento grande, un evento clave que atrae a mucho personal investigador y mucha gente, que ya es un evento consolidado. Y bueno, por lo menos en Cantabria o, por ejemplo, en Oviedo. Entonces, creo que esto da pie para que la gente conozca la divulgación que se hace en las universidades y que siga yendo a las actividades de divulgación que se hacen. Y bueno, inspirar al profesorado en sus clases, ¿no? Creo que, por ejemplo, en Cantabria pues van muchos profesores que van a ver qué se hacen, que luego les puedes contar que haces otras actividades de divulgación durante todo el año que pueden animar a sus alumnos a asistir, a hacerlo en los centros educativos y que, bueno, pues que es un evento grande en el que se pueden
conseguir muchas o intentar conseguir muchas cosas, y que entre todos, bueno, pues tenemos que buscar también cada uno las razones por las que quiere participar y por las que se apuntó en un momento, ¿no? Dado. Pero que al final el objetivo es que contar que merece la pena vuestro trabajo de investigación, ¿no? Diario. Y bueno, aquí una razón que yo veo maravillosa es que según la página de la Comisión Europea, en 2020 la noche atrajo a 2,3 millones de visitantes en más de 400 ciudades europeas. Y yo creo que esto es una pasada. Yo creo que la gente se haya interesado en la ciencia en un día clave en tantos sitios a la vez, me parece maravilloso, y creo que esto hay que seguir potenciándolo, porque es maravilloso. Es que al final yo creo que este 2,3 millones tiene que subir y tenemos que llegar a la máxima gente posible, que es un evento que interesa, son actividades que creáis con toda la pasión y que esa pasión hay que seguir transmitiéndola. Bueno, pues entonces aquí ya vemos el quién, dónde, cuándo, el por qué. Y bueno, volviendo un poco al título, eso de cómo, entonces sí, yo cómo divulgo mi proyecto, ¿no? Y cómo divulgo mi proyecto también europeo, ¿no? En este caso. Bueno, pues yo creo que tenemos que volver un poco a esas preguntas, esas 5 preguntas que nos tenemos que plantear de nuestra actividad de la noche. Y hay que partir siempre del qué, ¿no? De qué vamos a contar, ¿no? De ese contenido, ¿no? Entonces, claro, aquí ya lo hacemos en un poco difícil, ¿no? Porque ya tenemos toda la actividad creada y ya tenemos todo, pero no partimos de algo que no vamos a diseñar la actividad y que os ayudamos a diseñarla, sino que partimos de algo que ya tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, haciendo hincapié en lo que dije antes, de reflexionar qué hemos creado y cómo vamos un poco a mejorarlo y a tener las ideas claras para la próxima semana, ¿no? O para estos días. Entonces, lo importante es que tengamos las ideas muy claras de las ideas principales que vamos a transmitir. No podemos ir el 24 de septiembre a la plaza de nuestra ciudad o a ese taller que hemos diseñado sin las ideas claras que vamos a transmitir, porque al final llevamos trabajando toda la semana en no sé qué proyecto, con algo muy concreto, con gente que sabe mucho del tema, pero no podemos ir ahí sin saber qué ideas le vamos a transmitir. Si queremos contar la estructura del ADN, pues la contamos la estructura del ADN, pero no podemos irnos por las ramas ni sobresaturar de información, ni contar muchas cosas que al final no quede clara nuestra idea. Es como contar nuestra idea, 1, 2, 3, las ideas concretas que queremos que se queden con ellas, o por lo menos intentar motivarles a que ese área les guste, pero algo muy concreto. Tenemos que ir con las ideas bien claras para que se queden con algo, ¿no? Y eso a veces parece que es algo muy básico, pero creo que a veces no nos lo planteamos antes de ir a esa actividad a organizarla, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que yo quiero que reflexionéis cada uno, pues qué ideas vais a transmitirle de vuestros proyectos. Y sobre todo también con qué objetivo, ¿no? Podéis, bueno, pues con el objetivo de que vamos a informarles sobre este proyecto de investigación, sobre, bueno, pues las aplicaciones que estamos teniendo en este proyecto europeo de no sé qué, o, por ejemplo, vamos a persuadirles porque nosotros vamos a comentarles pues los beneficios de la vacuna, cómo funcionan las vacunas, y vamos a persuadirles de que es una buena idea que se vacunen. O vamos a entretenerles porque lo que queremos es, bueno, pues que son niños muy pequeños y lo que queremos es que les guste la ciencia, les vamos a hacer que se lo pasen bien con una serie de experimentos y que disfruten. O, por ejemplo, podemos simplemente motivarles en el sentido de que queremos que, por ejemplo, se animen a estudiar una carrera en concreto. Tenemos pocos alumnos, vemos que nos hace falta más gente y lo que queremos es motivarles a que esta carrera es buena, es maravillosa, tiene muchas salidas que desconocen y vamos a darle diferentes ideas para ver a qué nos podemos dedicar con diferentes experimentos, etcétera, ¿no? Al final, bueno, cada uno yo creo que tiene que pensar en su área en concreto, en su actividad en concreto, pero por lo menos reflexionar acerca de este tipo de cosas, las ideas principales y el objetivo que queremos con esa actividad en concreto, ¿no? Y claro, una vez que tenemos las ideas, los objetivos,
vemos un poco el formato, ¿no? ¿Qué formato hemos elegido para transmitir esos contenidos? Claro, creo que para diseñar un formato, al final hace falta saber qué contenidos vamos a contarles, ¿no? Tenemos que partir primero de esos contenidos. Y creo que es bueno que reflexionemos por qué hemos elegido un formato u otro y me diréis, bueno, que también depende del público, vale. Ahora lo veremos, pero en cuanto al formato, quizás, bueno, podemos ver estos puntos que os he apuntado aquí, que a ver en qué habéis pensado en una cosa o en otra y a partir de ahí ir pensando más sobre ello, ¿no? Podéis haber elegido ese formato pues porque es un formato tradicional que sabemos que funciona, que lo llevamos haciendo 2, 3 años y se llenan las plazas y no hay ningún problema. Pero bueno, quizás podéis plantearos la posibilidad de innovar ese formato. Bueno, normalmente dábamos una charla en la que duraba 1 hora y les contábamos esto con un PowerPoint y demás. Bueno, pues quizás podemos plantearnos cómo podemos innovar eso para llegar a otros públicos, para cambiar de, no sé, bueno, pues para cambiar, para ir probando cosas nuevas, porque vamos a contar otros conceptos que no encajan en esa actividad, porque, bueno, por diferentes razones. Entonces, ir explorando otros formatos o ir preguntando, ir viendo en otras universidades, en otras noches, qué se está haciendo en torno a ese tema, igual que nosotros vamos a contar, pero que podemos ir un poco innovando, ¿no? Otro punto que tengo aquí es la posibilidad de profundizar sobre el contenido. En este caso, por ejemplo, a lo que me refiero es la idea de que ese formato de actividad, por ejemplo, te dé a ver cómo explicarlo, ¿no? Te dé la oportunidad de que tú puedas ir profundizando, ir contando más, ir desvelando cosas a medida de que la gente vaya preguntando, de que tengamos diferentes públicos, de que algo que llame la atención, hacer un experimento que llame la atención, eso te permita ir sacando más información, ¿no? A medida que vas enganchando a la gente, ¿no? También, bueno, pues hemos podido reflexionar sobre los recursos materiales, los recursos humanos que necesitábamos para esa actividad, para ese formato. Quizás, bueno, hemos elegido ese formato de actividad, pues porque los recursos materiales, pues al final salía barata, no requeríamos muchas cosas y además nos requería poca gente. Bueno, pues también puede ser un punto fuerte, un punto débil. Igual queremos involucrar a más gente del laboratorio la otra vez para que sea una actividad más completa, que cada uno cuente diferentes puntos de investigación, o sea, diferentes temas de investigación dentro del grupo y cada uno aporte, o hacer actividades más individuales para contar diferentes cosas dentro del grupo. Es un poco reflexionar por qué hemos elegido eso y ver si eso se nos adapta o no. Las habilidades necesarias, bueno, pues quizás hemos elegido este formato de actividad porque, bueno, porque es un PowerPoint que se lo puedo pasar al compañero de al lado que él también lo puede contar y no pasa nada porque él también lo sabe, o es no requiere nada en concreto que sepas manejar un equipo para no sé qué muestras que les tengas que explicar, que trabajar con los participantes, lo puede hacer, o bueno, ese tipo de cosas. Y luego, pues hemos, por ejemplo, podido realizar tener este formato porque el tiempo de preparación es muy corto y se consume y en 1 hora ya hemos hecho la actividad con los alumnos, ¿no? Quizás, bueno, pues si le dedicamos un poco más de tiempo de preparación, podemos hacer un material o una actividad más completa, que los alumnos o los participantes en ese caso se vayan a casa con mayor información, con mejores cosas, ¿no? Entonces, un poco con cada uno en su cabeza, con ese formato de actividad, creo que tenemos que analizar qué fortalezas vemos de momento en ese formato o qué debilidades, ¿no? Y un poco después del 24 de septiembre ir viendo si esas fortalezas eran tan fortalezas como creíamos o se pasan a debilidades y cómo mejorarlo y cómo poder ir adaptando esa actividad, ¿no? Claro, lo que comentaba antes, que al final el formato elegido, al final igual viene dado por el público que hemos elegido, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, hemos decidido hacer una sesión de pintar
sobre los neandertales con los niños de 6 años porque creemos que eso les va a llegar, ¿no? Pero creo que tenemos que reflexionar también por qué elegimos ese público, ¿no? Yo hace 5 meses elegí esa actividad cuando me propusieron las inscripciones para la noche para un público de 5 años con ese objetivo, para trasladarles la idea principal esa, y ahora me tengo que plantear estas cuestiones, ¿no? De, vale, ¿cuál es la edad? ¿Qué conocimientos previos tienen esos niños o esos participantes? ¿Cuáles son las maneras de divertirse? ¿Qué no les gusta hacer? ¿Lo podemos conectar con algo actual que hagan ellos? Yo sé que juegan normalmente a un tipo de videojuego. ¿Puedo conectar algo cuando les explique algo al principio de cómo funciona la actividad, que les esté dando una charla? ¿Puedo conectarlo con algo que sea actual para ellos, que les guste? O puedo hacer una serie de fichas que ellos puedan hacer y que tengan un dibujo de algo que ellos normalmente ven. No sé, intentar un poco ponerse en situación en los zapatos de esas personas participantes para conectar, ¿no? Que al final el objetivo es conectar, emocionar y que la ciencia llegue de la mejor manera posible. También otro punto que yo considero importante es analizar con quién va a venir acompañado estos participantes, ¿no? Pues vienen con las familias, vienen con amigos, vienen con padres, madres. Si viene un niño con la madre, ¿qué pasa con esos? Con los adultos. ¿Tenemos una actividad paralela para poder hacer con ellos? Aprovechemos eso, ¿no? Creo que a veces no... bueno, creo que se hacen las actividades con los participantes, pero igual los adultos se quedan fuera, y creo que también podemos tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, lo importante es que analicemos a nuestro público para transmitir ese mensaje claro, ¿no? Esas ideas principales que le hemos analizado en un momento al principio. Y a veces puede parecer algo muy básico o algo que sí, bueno, yo ya me lo planteé hace tiempo, pero creo que ahora que queda poco tiempo para la noche, para esa actividad, creo que hay que replantearse todos esos puntos, esas ideas principales, esos objetivos que tenemos para esa actividad, los formatos y ese público. Y en base a eso, crearte el speech que les vas a contar, la actividad y cómo engancharles, cómo emocionarles pues más, ¿no? Para llegar. Claro, y me diréis, claro, ¿y aquí cómo lo cuento? ¿No? Aquí es algunas de las fotos de la noche en una de las plazas de la ciudad de aquí de Santander, donde pues es una marabunta de gente, ¿no? Que se acerca a las mesas, que diferentes perfiles, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí es difícil, ¿no? Vemos que hay gente de todas las edades, de todos los perfiles, no tienes un conocimiento previo de esas personas, sino que es algo libre. Entonces, también reflexiona sobre eso. ¿Qué público va a haber ahí? Analízalo. Va a haber familias, va a haber adultos solos, con niños, con los profesores que se acercan. Es cuestión también de analizarlo previamente, de transmitir esas ideas principales y también tener un poco diferentes niveles de dificultad o de lo que te vayan preguntando, pero ir transmitiendo también esas ideas. Y tener estrategias un poco adaptadas dependiendo de lo que te vayan preguntando o del perfil que te vayas encontrando, ¿no? Pero bueno, creo que es importante también que analicemos qué perfil de gente puede acercarse, ¿no? a esos sitios. Y bueno, en cuestión de formatos y estas estrategias de comunicar, yo considero muy útil estos vídeos de la Comisión Europea que te habla sobre la comunicación científica, que bueno, pues podéis echarle un vistazo en YouTube, y que en este pequeño vídeo de cosas para recordar te pone varios ejemplos de varios países y con gente hablando de lo que es necesario en estas actividades, de lo que ellos creen que puede resultar útil, y destacan diferentes cosas, ¿no? Destacan que estas actividades estas actividades de la noche de divulgación tienen que ser concretas, ¿no? Tienen que ser visuales, tenemos que usar contenido multimedia, tenemos que mostrar el impacto, tienen que ser interactivas, que utilicemos materiales personalizados,
creemos conversación, que preguntemos qué piensas de esto, qué piensas de lo otro, que no sea un speech, así sin más, que captemos la atención y que involucremos. Entonces, todo esto, mirar cómo lo tenéis planteado en vuestra actividad e intentar ver qué falta, mejorarlo, preguntar, buscar ejemplos. Creo que son muchas cosas que se pueden ir mejorando, ¿no? Y que de una actividad que creéis ahora podéis reutilizarla más veces. Y esto a veces creo que lo repito muchas veces, pero creo que es algo que el tiempo invertido ahora puede servir para otra actividad en la Semana de la Ciencia en el futuro, ¿no? Entonces, creo que reflexionar sobre tu proyecto, sobre diferentes ideas en tu área de investigación, te puede, para generar una actividad clave para diferentes actividades, puede ayudarte y tener en cuenta estos puntos, ¿no?, que señalan este vídeo. Y bueno, creo que hay más vídeos de diferentes cosas. Aquí os pongo algunos ejemplos de los formatos, y también comentaba antes Antonio que me pareció muy bien, muy apropiado cuando dijo que hay que buscar un poco esa disrupción, ¿no? Eso diferente para llegar a esos públicos que no llegamos pues en las redes sociales o en esta noche, ¿no? Creo que se pueden conectar la ciencia con la música, con el teatro, con la danza, con lo que queráis, intentar buscar esa conexión, esa disrupción para tener la ciencia mostrada de otra manera, ¿no? Pues aquí podéis ver incluso pues, visitas a los laboratorios, ver cómo lo conectan con, bueno, pues no sé si con plastilina, con diferentes aplicaciones del móvil, con diferentes aplicaciones para programar como si fuera un juego, puzzles. Bueno, no sé, cada uno tiene que ver el área de investigación, ver cómo puede conectarlo con otras disciplinas y intentar buscar ser creativos y nuevas maneras, nuevas estrategias, ¿no? Y que hay muchísimos ejemplos en la red que se pueden buscar, y luego las UCCs pues siempre están dispuestas a ayudar, ¿no?, a ser creativas, a ayudaros a pensar nuevas ideas y a darle vueltas, a buscar los ejemplos, a ver si esto lo podemos intentar de esta manera o de la otra. Bueno, pues busca ejemplos, adáptalos. Yo aquí he puesto un enlace de la Agencia Espacial Europea que te pone, bueno, es un vídeo simplemente, pero de fondo puedes ver diferentes estrategias que lo hacen para comunicar los proyectos que tienen, o ver algún vídeo de otras noches de los investigadores de otras ciudades de Europa, donde ves proyectos, la verdad es que una pasada, muy interesantes, ¿no?, de ver qué están haciendo para comunicar algo y dices, pues nunca se me habría ocurrido hacer eso, ¿no? O esta academia de European Schoolnet, donde hay diferentes cursos para profesores para explicar ciencias de una mejor manera, pero que os pueden servir también como consejos para rediseñar la actividad que estáis pensando para transmitir esos conocimientos, ¿no? Y bueno, y haceros también más preguntas sobre esos formatos de la actividad de divulgación. Podemos hacer una versión online en el futuro si hay pandemia, ¿no? Ahora, pues las actividades que igual puedo llegar a plantear con alguno de los investigadores es, bueno, tenemos una versión presencial, pero ¿tú esto lo ves para hacerlo online en algún momento? Bueno, pues ver qué herramientas podemos utilizar para eso, si esto lo podemos ampliar, sí, pero este formato me ha gustado, pero podemos utilizar este formato con otros temas de investigación, podemos ampliarlo cuando sepas más cosas, podemos adaptarlo a distintas edades. Bueno, diferentes preguntas que puedes hacer para ese formato que tú tengas para transmitir tu investigación, ¿no? Y bueno, aquí otra vez lo de pregunta tu CC. Yo creo que la clave es diseñar la actividad de la mejor manera posible. Y las UCCs, pues al final te pueden dar ideas, te buscan ubicaciones, te
te ayudan con la página web, te reescriben el resumen de tu actividad, te buscan títulos, te buscan recursos. Yo creo que al final, bueno, pues las UCCs os pueden echar un cable en todo lo que queráis para divulgar vuestra actividad y que, bueno, que están ahí, ¿no? Que estamos ahí. También otra cosa que os sugiero es que preguntéis a vuestro consorcio de vuestros proyectos, porque el paquete de comunicación que tienen y todas el material, seguramente que tengan mucho material diseñado de divulgación, de comunicación, que también podéis reutilizar o compartir entre vosotros para ayudaros en estas actividades. Y un punto muy importante, apoyar en la estrategia de comunicación de tu universidad. Al final las UCCs, bueno, pues han planteado un plan de redes sociales, las entrevistas de radio, de todo, el blog de la noche. Bueno, pues creo que es importante que para divulgar esos proyectos europeos que tenéis, que apoyéis en todas las actividades, en todas las estrategias de comunicación que tienen y preguntar, ¿no? Y ser proactivos en bueno, pues qué hashtags utilizamos, ¿no? O qué entrevistas hay, qué blogs puedo usar, dónde puedo publicar mi artículo, aprovecharse de todos los canales y sobre todo preguntar dónde se puede divulgar vuestro trabajo, ¿no? Aquí os dejo, bueno, algunos recursos que creo que pueden ser interesantes para poder hacer más multimedia, ¿no? Más interactivas y más visual estas actividades que queráis hacer y que os pueden resultar útiles si no conocéis algunas. Y bueno, pues ahora que tenemos las 5 W, estas que hemos ido un poco analizando, en cuanto al quién es nuestro público objetivo y quiénes somos como investigadores y qué temática tenemos, qué contenido vamos a contarles, qué ideas principales, con qué objetivos, ese público, cuál es el tipo de público, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer la noche, cuáles son esas razones y cuáles son esos formatos y por qué hemos elegido esos formatos. Creo que hay que reflexionar un poco sobre todo eso para llegar al día de la noche de los investigadores con las ideas claras de saber, bueno, pues que hemos tenido una actividad definida con unos objetivos, con una estrategia concreta y que no es algo que vayamos a, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, lo que queda es prepararse, que pase todo y evaluar lo que pasa, ¿no? Y es importante eso, prepararse durante toda la semana, reflexionar sobre eso y para llevar ese mensaje eficientemente y tener en cuenta de que hay que ponerse en los zapatos de las personas que pasan en la plaza, en el taller, de las actividades, en todo. Y hay que tener en cuenta de que van a filtrar ese mensaje que nosotros les vamos a bombardear según lo que conozcan, según las necesidades que tengan, según, pues eso, si es hora de la siesta, si les han obligado a ir. Entonces tenemos que ir repitiendo esa idea y esas ideas principales que hemos apuntado todo el tiempo para que se queden con ese mensaje claro. Y preguntarte, bueno, pues por qué es importante para ellos que estén, que tú les estés explicando esa área de investigación, ese proyecto, ese concepto, ¿no? Darles la aplicación y darles una aplicación eso en sus vidas, no un motivo, ¿no? De que eso lo necesitan o de que es importante para el mundo, ¿no? Y en el hecho de ponerse en sus zapatos, bueno, pues pensar que cuando has experimentado algo similar, ¿no? De que ha sido un evento, que te han contado algo y saber un poco qué te emociona, qué te engancha, qué hace falta, ¿no? Y bueno, en cuestión del mensaje, tener en cuenta el lenguaje, eso es algo básico, ¿no? De que tengamos en cuenta cómo vamos a transmitir eso, el lenguaje que vamos a usar, que no usemos
el inglés, que no usemos conceptos científicos que al final no vayan a entender, realmente lo mastiquemos muy bien antes ese mensaje, esas ideas principales, que no utilicemos todo el material que tenemos ahí en la mesa de nuestro despacho, que no damos salida, sino que esos folletos al final estén preparados para ese público que hemos creado, esos folletos concretos con esa información, con las ideas bien claras, bien estructurados para ese stand que ponemos en la plaza de la ciudad o ese taller, que no reciclemos por reciclar, ¿no? Y que tengamos en cuenta esa participación, esa interacción que tenemos que causar entre todos los participantes y que demos información, pero que la demos con emoción, con esa pasión, que estamos en la noche los investigadores pues por algo, porque queremos al final trasladar nuestro proyecto de la mejor manera y que se queden con algo y que probamos esa acción, esa interacción con ellos, que les preguntemos, que les demos información pero dosificada y que además alimentemos un poco sus ganas de conocer más, ¿no? De decirles, oye, pues además hacemos experimentos, hacemos visitas al laboratorio durante todo el año, escríbenos aquí, apúntate el nombre de este programa que hacemos en la universidad porque además podéis conocer estos equipos, estos investigadores que trabajan en otros temas, un poco alimentar esas ansias porque queramos que sepan más de la ciencia que hacéis, que hace vuestro grupo, vuestro instituto y que queréis compartir, ¿no? Y una cosa, lo último ya, y que considero muy importante, que hay veces que se nos olvida, es lo de evaluar. Después de toda esta reflexión que vamos a hacer esta semana, espero los máximos posibles de la actividad que vamos a hacer, luego reuniros con vuestro grupo, reuniros con otros, con los que habéis estado haciendo la actividad para saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado y qué tenemos que mejorar y qué no tenemos que mejorar. Y bueno, pues volver otra vez a los objetivos, a los formatos, a esos públicos para saber qué podemos mejorar para llegar a transmitir ese mensaje claramente, ¿no? O quizás hay que pedirles a la SUCC más formación en comunicación científica o quizás tenemos que hacer presión para que nos digan más formatos diferentes porque no hemos llegado a nuestros públicos. Al final, bueno, es un poco de reflexión para que podamos mejorar en esta actividad y creo, antes, en esta semana de reflexión sobre la noche, creo que es importante que penséis cómo se va a evaluar esa actividad, quién se va a encargar de evaluarla, ¿no? Creo que podéis preguntar a las UCCs, ¿no? Pues cómo se va a evaluar esta actividad, qué se va a hacer, qué puedo aportar yo como investigador en esta actividad que voy a hacer. Y estar atento cómo va funcionando in situ, cómo es la reacción de los participantes, ir tomando notas, ir discutiéndolo para ver qué se puede mejorar. Y bueno, creo que es algo que no todo el mundo, por lo menos a nosotros, nos preguntan de cómo se va a evaluar esa actividad y creo que es algo que todos teníamos que tener presentes porque al final es algo clave, ¿no? De analizar un poco cómo ha funcionado, qué ha ido mal, qué ha ido bien para ir mejorándolo, ¿no? Y que no vayamos, bueno, pues en balde, ¿no? A la noche los investigadores. Entonces, bueno, pues ya con esto acabo. Así, bueno, pues cada uno igual me puede un poco contar las reflexiones o las dificultades que tiene o que ve y un poco discutir lo que se pueda. Pero bueno, al final es lo que he comentado es que tenemos que tener en cuenta esas ideas principales que vamos a transmitir en la noche, esos objetivos, esos formatos que ya, bueno, pues a una semana de la noche ya tenemos creados, ya tenemos todo, pero que podemos replantearnos por qué elegimos ese formato. Y ahora podemos estudiar bien nuestro público, saber a quién nos vamos a dirigir y que aún podemos apoyarnos en las UCCs para saber un poco cómo ir bien preparado a esa actividad y que sepamos cómo vamos a evaluarla o qué se va a evaluar desde las UCCs, desde el consorcio del G9 y que vayamos a por todas, a dar nuestro momento de ciencia, ¿no?
Y ya con esto, bueno, pues muchas gracias. Cualquier pregunta, bueno, pues perfecto. O cualquier idea, si queréis, no sé, discutir, bueno, pues qué dificultades veis, cómo os ha parecido, dónde veis los momentos más, no sé, los puntos más importantes que creéis o dónde encontráis más barreras, pues podemos discutirlo. Creo que he acabado así, bueno, bastante así a tiempo, ¿no? Gracias. Gracias, Beatriz. Me siento muy identificada con todo lo que has dicho. Es válido perfectamente para nuestra sede. Y si tenéis alguna pregunta para Beatriz, alguna duda, alguna actividad que queráis plantear y no sepáis bien cómo hacerla. Si va llegando alguna pregunta al chat, Bueno, veo que se han compartido aquí cosas. He compartido la página web porque estaba diciendo una que se tenía que ir y entonces le he dicho dónde íbamos a colgar el vídeo y los pequeños vídeos de 2 minutos que tiene la Comisión Europea sobre comunicación científica, que a mí me parecen muy, muy interesantes. Sí, bueno, yo creo que sí que se pueden, creo que resultan útiles, ¿no? Al final yo creo que cuantos más ejemplos veamos de otras actividades, yo creo que nos hace el cerebro un poco así, oye, pues no he caído yo de que existe ese formato tan chulo y que yo puedo adaptar a mi proyecto, ¿no? Es que al final yo creo que hay que indagar mucho para darle vueltas a tu investigación, que yo creo que todas las áreas posibles tienen una manera de comunicar, ¿no? Hay que encontrarla, ¿no? Hay que encontrarla, desde luego. ¿Lo vais a subir todo a la web? Sí, vamos a subir esta presentación a la web. ¿Alguna cosa más que queráis que subamos a la web y que se pueda, que sea contenido generado por nosotros, por las UCCs del G9? También. Pues sí. A ver si todos reflexionamos y vamos preparados, ¿no? Que siempre habrá cosas que mejorar, ¿no? Pero bueno, por lo menos siempre. Ir con las ideas un poco claras, ¿no? De todas maneras, yo creo que toda la gente que está aquí sabe que en las UCCs por lo general somos unidad, una persona por unidad de cultura científica, con lo cual somos muy escasos en personal y eso nos lo tienen en cuenta. Yo creo que sí. Gracias, Paula. Nos vemos el viernes. Esa es mía. Tenemos que realizar más actividades en comunicación científica. Sí, tenemos. Vale. Tenemos tantas cosas. Claro, lo importante es que aquí los investigadores e investigadoras se animen, ¿no? De que al final, bueno, pues os apuntéis a las actividades y queráis divulgar vuestro trabajo al final. Bueno, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, que no esperábamos tantísima gente. Y estamos a vuestra disposición. Yo creo que cualquier duda, cualquier cuestión que os quede, nos mandáis un correo y como la ciencia es compartida, siempre decimos la ciencia es compartida, cualquier cuestión, cualquier duda, seguro que si no es uno es otro, la puede responder. Claro. Bueno, pues nada, gracias a vosotros. Estoy leyendo aquí los comentarios. Han tomado nota, muy bien. Han tomado notas, muy bien. Pues ánimo. Gracias, y Jody. Que no también tenemos por el toro, sí. Y el resto también seguro que están ahí los sucederos. Ahí tenemos a nuestro Alberto. Alberto, que os lleva la noche Toledo. Si es que al final, ves, no. Aquí todos tenemos. No os perdáis, Alberto, que también la van a montar buena. Espera, que está diciendo que estoy hablando con Román por teléfono.
Ah, vale, que estáis organizando algo de la noche, algún marrón de última hora. No me da la vida con todo el follón que llevo. He tenido hoy 6 horas de clase. Joder, madre mía. Mañana otras 6, o sea, bastante que he podido conectarme y lo tenía aquí de fondo. Muy bien, muchísimas gracias, chicas. Sois las mejores. Gracias, compañero, gracias. Ahí vamos. Qué amor entre ustedes. Muy bien. Sí. Nos vemos pronto. ¿Algún follón de última hora? Jo, follón. Uf. Yo me voy a quitar el WhatsApp para que no me deis más el... Sobre todo con María José, que me tiene el WhatsApp fundido. Venga, un abrazo. Un abrazo, Alberto. Chao. Mira, Juan Carlos. Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por lo poco de la charla que pude ver, los últimos 15 minutos solo, porque estaba en otra reunión. Y oye, también me gustaría públicamente agradeceros el esfuerzo y agradecer a ECIAR, que se merece todo, que lleva tantos años ahí en nuestra universidad, pegándose con Anoche y haciendo que cada año crezca. Así que me gustaría públicamente, pues, que también que tenga su pequeño minuto de gloria, que creo que se lo merece. Gracias. Desde luego que se lo merece. La apoyamos nosotros también. Pero yo también quiero, vamos, agradecer a estos valientes que se han unido ahora, porque hay varias universidades, porque bueno, Extremadura, Cantabria, Oviedo, llevamos ya como una trayectoria en este evento, pero a los nuevos que se unieron, País Vasco, Navarra, Baleares, que se unieron, les pilló la pandemia, también lo tuvieron complicado. A ver si esta noche ya esta segunda edición tienen un éxito y bueno, creen cuando les decimos que es un evento que es muy guapo, que gusta mucho, que llegas a un público que es muy, muy, muy difícil de llegar porque es un público familiar, un público muy espontáneo y que lo vivan como lo vivimos nosotros, o sea, que Castilla-La Mancha, que bueno, que esta noche ya que sea una noche de los investigadores mínimamente dentro de la normalidad. A ver, por lo menos. Pues sin más, yo creo que agradeceros a todos, ¿verdad?, la participación. Y volveremos probablemente la semana que viene con otro webinar, el 23, que está todavía por confirmar y esta vez a cargo de la Universidad Pública de Navarra. Os mandaremos información. Muy bien. Pues gracias a todos. Un saludo. Gracias. Chao.